9 de la mañana, 25 minutos con 9 grados de temperatura a esta hora y estamos recibiendo con mucho placer en esta mañana en Arriba Gente a Williams Martínez, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días, Williams. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder un poco visibilizar la situación en la que estamos viviendo, la situación de conflicto en la que estamos hoy por hoy, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación y Cultura. Vamos a recordar un poco algo que sucedió el pasado 3 de agosto aquí en Arriba Gente. Tuvimos la visita de la Directora Nacional de Cultura. Allí estuvimos dialogando con Mariana Weinstein y en una de las preguntas que le realizábamos nos enfocábamos en qué era lo que estaba pasando con los centros MEC. Si había algún tipo de definición, cuál era la situación al respecto. Esta fue la respuesta que dio la Directora Nacional de Cultura y ahora ya lo dialogamos contigo. Vamos a recordarlo, por favor. Los centros MEC son una unidad ejecutora aparte. Se crearon en los últimos años del último periodo de gobierno, crearon una unidad ejecutora independiente que en realidad no coincide con la política actual del Ministerio de Educación y Cultura, que es unir fuerzas y lograr los objetivos con la mayor potencia posible. Los centros MEC tenían el objetivo de llegar a todo el territorio nacional. La Dirección Nacional de Cultura tiene el objetivo de llegar a todo el territorio nacional. Se superpone, digamos. Se duplican esfuerzos, como tantas veces pasa en el Estado. Y nosotros también queremos demostrar que podemos ser más eficientes. Y esa eficiencia pasa por no duplicar esfuerzos, por lo cual estamos trabajando con los equipos de centros MEC en cumplir esos objetivos y más, porque también es cierto que los centros MEC en el interior, en general, no eran un lugar atractivo para los vecinos. Eran una oficina de gestión de talleres y con computadoras, a lo mejor una biblioteca, 2 metros por 2 metros, sin baño. O sea, eso no es lo mismo que un centro cultural, en un lugar patrimonial, con otro tipo de organización del espacio, donde haya... En fin, tenemos proyectos lindos como el tema bibliotecas, queremos volver al libro, ahora entramos como país observador a un fondo Iberbibliotecas, queremos convocar, contratar artistas, o mejor dicho, adictos a los libros para diseñar esas bibliotecas. Pensamos en 19 centros culturales nacionales grandes donde va a haber bibliotecas, pero no queremos cualquier biblioteca, no queremos tráeme los libros que te sobran que los pongo. Queremos una biblioteca con personalidad, con algún tema especial. Sí, así que estamos organizando un lindo proyecto para el tema centros culturales nacionales. Mucha gente de centros MEC podrá integrarse e incluso si todo funciona habrá empleo a partir de eso, ¿no? Pero no tiene que sentir la gente que estamos destruyendo nada. Creo que Cortando. Hay una hipersensibilidad, ¿no? Muchas cosas como para preguntar aquí. La Directora Nacional de Cultura aparentemente no descarta en principio la posibilidad de que los trabajadores ingresen en estas suertes de centros nacionales de cultura, pero también por allí desliza como una superposición. Yo utilizo la palabra se superponen y habla de eficiencia, como dando a entender que los centros MEC en definitiva eran como unidades autónomas, pero de poco atractivo también para la población. Imagino que los trabajadores tienen algo que contestar al respecto. Sí, exactamente. En realidad me parece que primero hay una cuestión de un limitado pensamiento de cuál es la política que está detrás de Centros MEC. Los trabajadores y trabajadoras de educación y cultura, además también tenemos a ciencia, creo que hay que acostumbrarse a decir ciencia, porque también el Clemente Estable es una unidad ejecutora que forma parte también de esta asociación. Entendemos que cualquier modificación en el Estado que mejore la política pública, que haga que la política pública llegue al territorio, que llegue a la ciudadanía, siempre la vamos a acompañar. Eso no está en juicio, nosotros no vamos a discutir eso. Lo que ocurre es que Centros MEC es más allá de un espacio físico. Centros MEC es una política que articula las políticas en territorio de todo el Ministerio de Educación y Cultura.
el ministerio no solamente está la cultura o que sea una biblioteca o demás, sino que hay muchas dimensiones donde el Centro SMEC fue a lo largo de todo este tiempo acompañando esas políticas. Por ejemplo, cuando hay una situación de crisis sanitaria o crisis climática, Centro SMEC es una de las instituciones que está presente en todo lo que es la división de instituciones públicas para enfrentar y acompañar a la ciudadanía en determinadas circunstancias. Centro SMEC forma parte de varios aspectos o elementos dentro del territorio que hacen a la política pública y es la presencia del MEC en territorio. Entonces no es solamente un espacio con 2 oficinas y eso que comentaba la directora. Y otro punto además también importante, en realidad, ella habla de una hipersensibilidad, justo me lo pasaste, de los trabajadores y trabajadoras. En realidad estamos teniendo pérdidas de trabajo. O sea, ya se despidieron compañeros y compañeras que trabajaban en Centros MEC, no se les ha comunicado. ¿Por qué? Porque las evaluaciones que ellos tenían eran evaluaciones que estaban aceptables, correctas y satisfactorias. No se ha comunicado más que la comunicación que no va a proseguir su trabajo en Centros MEC. Entonces, no es hipersensibilidad, es realidad, te quedaste sin trabajo. Entonces, al quedarte sin trabajo, creo que la sensibilidad, no podemos hablar de sensibilidad, sino de angustia, molestia y enojo. Eso es lo que nos hace a nosotros, no solamente en Centros MEC, porque ATEC reúne 8 unidades ejecutoras, en donde está desde patrimonio hasta cultura. Nos preocupa esta situación, nos preocupan los contratos precarios, le llamamos nosotros, porque son contratos de fácil forma de terminarlos por parte del Estado, sin ninguna indemnización, sin nada a cambio. Entonces, esas contrataciones, nosotros en Centros MEC tenemos 250 con ese tipo de contratos, pero a su vez tenemos casi, estamos hablando más o menos de 1.200 contratos en esta situación, de los cuales no tenemos aún respuesta qué es lo que va a pasar. Estamos a una semana de que entre la ley de presupuesto y no tenemos idea en muchos de estos programas qué es lo que va a ocurrir con esta gente. Entonces no es hipersensibilidad, es básicamente esa angustia. Y no han tenido ningún tipo de respuesta, por ejemplo, de esta idea que surge de las propias palabras de la Directora Nacional de Cultura, que dice muchos de estos trabajadores van a poder ingresar en esta nueva distribución que van a realizar. Ella por allí creo que maneja el nombre de estos lugares, 19, obviamente me imagino que uno por departamento. No han tenido diálogo como para decir, bueno, determinado porcentaje, tanta cantidad de trabajadores, de eso no se ha hablado. Nosotros hemos pedido respuesta, hemos tenido diálogo, pero no hemos tenido negociación. Esas son dos cosas diferentes. La ley 18.503 comanda a las partes a negociar, no acordar, pero sí a negociar, a sentarse en una mesa y decir y que el gobierno presente los procesos de estructura que van a encontrarse en cada unidad ejecutora. Entonces, eso es la ley. Nosotros lo que pedimos es que se respete la ley 18.513 de negociación colectiva, que se presenten las estructuras y las modificaciones a estas estructuras. Te hago una pregunta, sí. Williams. ¿Todos los trabajadores de los centros MEC, estoy hablando específicamente en el caso de los centros MEC, tienen ese tipo de contrato con ese tipo de precariedades o hay gente que está presupuestada, hay gente que forma parte, digamos, del aparato estatal desde hace tiempo? El Ministerio de Educación y Cultura tiene muchos diferentes tipos de contratación. El Estado tiene diferentes tipos de contratación. Hay presupuestados en Centros MEC, en lo que era la unidad ejecutora 05, unidad que nunca se le presentó una dirección, o sea, hoy no hay un director de Centros MEC. De esos no hay ninguno despedido. De los presupuestados no, porque para el proceso de presupuestación, o sea, los presupuestados son los que tienen más garantías en los procesos de desvinculación con el Estado. Perfecto, es decir, allí entonces, no hubo desvinculación. Ahí no, lo que hubo en los contratos más precarios. En los contratos más precarios, en contratos de 2+2, que son contratos con renovación a 2 años, que se nos había dicho en un principio. ¿Qué número de personas fueron despedidas? 6. El 3 de agosto se les informó, cuando la directora estaba acá dando la nota, se les informó a 6 compañeros que esa renovación de contrato que se había dicho en un principio que iban a hacer, porque eran personas que habían concursado y que tenían esa renovación de 2 años, se les informó que no se iba a renovar esa contratación. Pero nosotros también tenemos contratos laborales con tareas permanentes, tenemos horas docentes, evidentemente el Ministerio de Educación y Cultura en toda su amplitud
tiene varias funciones docentes en todo el territorio. Tenemos los centros de capacitación y producción, que son los llamados ECAP, que también forma parte de nuestros sindicatos, que tienen horas docentes. Nosotros presentamos una propuesta para que la hora docente tenga un poco más de garantías, ¿tá? Para que se decrete o se reglamente una hora docente que sea un poco más acorde a la situación y a la realidad de las tareas que desempeñan los compañeros. Pero también tenemos horas docentes que hacen tareas permanentes. También tenemos contratos laborales, que también muchos de ellos terminan ahora en octubre. También tenemos contratos de trabajo que también caen, y en diciembre caen los más o menos 1.200. Bien, pero simplemente como para hacer una diferenciación. En los anteriores periodos, ¿toda la gente que fue contratada cuando su contrato caía era recontratada o había movilidad en cuanto a que de repente había determinadas personas que no eran recontratadas y sí se contrataban a otras? Todo proceso de contratación lleva un proceso de evaluación. Y los procesos de evaluación muchas veces se evalúa positivo o negativamente y ahí se dan los procesos de recontratación. De todas maneras, nuestra proclama, nuestra ruta de guía que nos lleva a este colectivo de trabajadores y trabajadoras es igual que la administración anterior, que esta administración. O sea, nosotros lo presentamos. La discusión que tenemos con esta administración fue la discusión que tuvimos con la administración anterior. Nosotros a la administración anterior también les presentamos estas mismas problemáticas, contratos precarios, una falta de organización en el Estado, una falta de estructura. Muchos incisos no tienen estructuras. O sea que allí podríamos decir, digo yo tratando de buscar vías de entendimiento, sí, allí podría haber coincidencias en algo de lo que dice ahora la Directora Nacional de Cultura. Tal vez como una reorganización. ¿Hoy están abiertos los centros MEC? Hoy no están. Desde el 18 de marzo los centros MEC no están abiertos. Y sistemáticamente se ha enviado notificaciones al Ministerio para poder entender que dentro de la crisis sanitaria Centros MEC podría haber desarrollado un papel fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos el programa, Centros MEC desarrolla el programa de digitalización, alfabetización digital. Es un programa que acerca las herramientas informáticas a la ciudadanía. Ese programa tiene una cantidad de docentes que están preparados en el territorio, que conocen a la gente y demás. En este proceso en donde se habla del distanciamiento social, se trabaja de que la gente tiene que hacer los trámites vía internet, no mucha gente tiene las posibilidades. Entonces, justo ese programa sería un programa que sería fundamental en este momento como para poderlo desarrollar y poder acompañar a la ciudadanía que se siente sola, que se siente aislada, que se siente... Digo, sobre todo el adulto mayor. El otro día escuchaba a la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores que hablaba justamente de la situación de angustia de los adultos mayores por estar aislados. Y bueno, esta herramienta que es la alfabetización digital, que es el acompañamiento, que además se conoce a la gente del pueblo, porque además nosotros hablamos, lo vemos desde la ciudad, pero la gente del pueblo se conoce al docente, el docente está presente, es un personaje del lugar y se construye. Entonces, evidentemente, hay una falta de comunicación. Se nos comunica o muchas veces nos enteramos por la prensa y no necesariamente en una mesa de negociación que se va a decir esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a continuar. Necesito cerrar, pero supongo, imagino, la asociación se ha declarado en conflicto. Sí. Imagino que de sus principales reivindicaciones es la instalación de una mesa de negociación. Sí. Es decir, por lo menos para comenzar a saber sobre el futuro de todos estos trabajadores. ¿Cuál es la siguiente instancia? ¿Tienen alguna instancia de diálogo? ¿Serán recibidos por las autoridades? Nosotros pedimos una DINATRA. Entonces vamos a estar convocados a una DINATRA en la brevedad, pero no solamente este tema, los cambios de la estructura, las modificaciones con los contratos precarios. También nosotros tenemos, por ejemplo, la situación ahora también a nivel de la Confederación de Trabajadores de Públicos, de COFE. De COFE. Nosotros también estamos en una situación de viendo las pautas salariales, que hay un recorte salarial en un momento en donde la economía necesita seguir creciendo. Y evidentemente estamos en una crisis económica. COFE también está entrando en una situación de alarma a esta pauta salarial y varias propuestas que tiene el gobierno, evidentemente. Y esto no solamente pasa en Centros MEC, yo creo que quede claro. Nos está pasando en las 8 unidades ejecutoras y a su vez formamos parte de la coordinadora de sindicatos del MEC y está pasando en todo el ministerio. Y yo te diría, en todo el Estado, esta situación de reducción, de acorte y ajuste del presupuesto del Estado.
William, muchísimas gracias. muchísimas gracias Ha sido a un ustedes. placer dialogar contigo. Hemos estado dialogando con William Martínez, que es integrante de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, a propósito de la situación de los centros MEC, pero como él lo ha ampliado, de otras situaciones que involucran a una enorme cantidad de trabajadores.